Hola, hoy vamos a hablar de la ashwagandha. La ashwagandha es una planta originaria de la India y lo llaman el ginseng indio. Vamos a ver muchos beneficios sobre esta planta. Es una planta muy estudiada, hay un montón de estudios sobre esta planta. Muy importante en la disfunción eréctil porque aumenta la testosterona. También es un potente antidepresivo, es antiinflamatorio, reduce el estrés y la ansiedad, mejora el sueño. Tiene un montón de beneficios y todos estos beneficios muy estudiados. Hay un montón de estudios muy competentes sobre esta planta, la ashwagandha. No os perdáis el vídeo porque está muy interesante. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, ¿qué es la ashwagandha? La ashwagandha es una planta, es un arbusto originario de la India. Se conoce hace muchos años. Se le llama el ginseng indio. Es la Witania somnífera. Se llama así porque tiene una acción principal disminuyendo el estrés y la ansiedad y mejora el sueño, un sueño reparador. Como digo, es un arbusto, tiene los frutos rojos, pero no se utilizan los frutos. Lo que se utiliza es las raíces y las hojas. Se utiliza el polvo de raíz o se utilizan extractos de raíces y hojas. Como siempre os digo, si se utiliza el polvo de raíz necesitará más dosis y si se utiliza un extracto que está más concentrado en los principios activos, que luego veremos, pues está más concentrado y es más efectivo. Bien, ¿cómo actúa? ¿Cómo actúa esta planta, la ashwagandha? Mediante unos principios activos que en global se llaman glucoguidanólidos. Bueno, luego veremos alguno en concreto porque tiene varios principios activos con diferentes acciones en diferentes zonas. Bien, estos principios activos actúan principalmente en un neurotransmisor, estimulan la producción de un neurotransmisor que se llama GABA. Bien, este neurotransmisor es inhibidor, por eso es muy importante la acción de la ashwagandha como sedante, como ansiolítico, como antidepresivo, para reducir el estrés. Por eso la acción es muy importante, pero también tiene otras acciones. Mejora la actividad cerebral, mejora la memoria, mejora el rendimiento cerebral y también actúa sobre el rendimiento físico, el rendimiento muscular, aumenta la testosterona. Ahora veremos todas estas acciones un poco más detalladamente. Bien, vamos a ver las dosis. ¿Qué dosis se deben de tomar? Vamos a verlo de una forma general y luego en cada acción iremos modificando un poco la dosis según los estudios que hay bastantes. Bien, si partimos de polvo de raíz, estamos hablando de unos 3 a 6 gramos al día, dividido en diferentes tomas. Si estamos hablando de un extracto, ahí las cosas varían. Estamos hablando de entre 300 y 500 miligramos al día, dividido en diferentes tomas. Son tratamientos que no se hacen continuadamente en el tiempo, me refiero, por un límite de tiempo. A lo mejor estamos hablando de 8 semanas, 12 semanas, incluso hay tratamientos de un año. Conviene hacer descansos, a eso es a lo que me refiero. Puesto que es una planta que es sedante y mejora el sueño, una de esas tomas sería interesante que la reservaseis para antes de dormir, más o menos una media hora antes de dormir. Una cosa interesante que se puede hacer con esta planta para hacer descansos es tomarla durante un mes y luego descansamos una semana. Hacemos como periodos de descanso. Eso puede ser muy interesante. Bien, luego veremos que es una planta segura. Es una planta segura en cuanto a efectos secundarios. Hay incluso estudios en animales que demuestran la seguridad. Aún así, no hay que pasar de las dosis recomendadas. ¿Ok? Bien, vamos a lo interesante. Vamos a ver 8 beneficios de la ashwagandha, de este ginseng indio. En el 8º beneficio, dejamos uno muy interesante, que es el aumento de testosterona. Y lo vamos a ver, estos beneficios vamos a verlo con estudios.
es muy interesante. Así que quedaros hasta el final porque el octavo beneficio es el aumento de testosterona y además es un aumento importante y bien estudiado. Bien, primer beneficio, mejora la función cerebral, mejora la función cognitiva y estamos hablando incluso en personas mayores con ya un deterioro. Hablamos de deterioros leves, moderados. Mejora la atención y el tiempo de respuesta. Es útil en enfermedades, incluso en esquizofrenia. Hay concretamente 5 estudios que demuestran las mejoras en este tipo de enfermedades, como esquizofrenia. Lo que hace es aumentar el rendimiento mental. Hay un estudio con 600 miligramos de extracto de ashwagandha al día durante 8 semanas. Bien, este estudio demuestra que hay un aumento en la memoria, hay un aumento en la concentración, un aumento en la atención, es por un aumento en la velocidad de procesamiento de la información. El cerebro está más activo, va más rápido. Entonces, todas estas acciones son porque actúan en estos neurotransmisores que hemos dicho, pero también porque tiene un efecto potente antioxidante. Esto hace que mejore las células, los tejidos y concretamente el tejido cerebral. Segundo beneficio, aumenta el rendimiento físico, aumenta el rendimiento muscular. Hay un estudio que se dan entre 120 y 1250 miligramos, son dosis muy irregulares, se van dando dosis progresivas para ver si aumenta el rendimiento físico. Bien, entre 120 miligramos y 1250 miligramos de extracto de ashwagandha. Estas dosis se dan al día en diferentes tomas. Bien, se ha visto después de unas semanas, los estudios suelen ser en más o menos unas 8 semanas mínimo. Bien, se ha visto un aumento muy importante del rendimiento físico y muscular. Pero es que además se ha visto un aumento del consumo de oxígeno. ¿Qué significa esto? Bien, esta referencia, este aumento del consumo de oxígeno está directamente relacionado con la salud cardiovascular y el rendimiento físico. A mayor consumo de oxígeno, mayor rendimiento físico, mayor rendimiento muscular, y está demostrado y estudiado que este aumento del consumo de oxígeno va asociado a una mayor salud cardiovascular. Menor consumo de oxígeno, mayores enfermedades cardiovasculares. ¿Ok? En general lo que hace es aumentar la fuerza muscular. Hay otro estudio sobre este aumento de la fuerza muscular. Bien, compara a 2 grupos. Grupo 1, grupo 2. El grupo 1 está tomando ashwagandha y hace entrenamiento con pesas. El grupo 2 hace también entrenamiento con pesas y toma un placebo, no toma ashwagandha. Bien, comparado estos dos grupos, el que toma ashwagandha toma 600 miligramos de ashwagandha al día durante 8 semanas. Bien, la comparación con los 2 grupos se vio que en el grupo que tomaban ashwagandha y hacían entrenamiento, la masa muscular aumentaba mucho más que en el grupo que también hacía entrenamiento, pero no tomaba ashwagandha. El aumento muscular y la fuerza muscular fue muy significativa. Así que, importante para aumentar el rendimiento físico y la fuerza muscular. Y no solo eso, al aumentar el consumo de oxígeno, aumenta esta fuerza muscular, pero también aumenta nuestra salud cardiovascular. Importante. Tercer beneficio, disminuye el estrés y disminuye la ansiedad. Estos efectos están muy demostrados con estudios. Estamos hablando de estudios de 600 miligramos al día durante 8 semanas. Se vio que disminuía muchísimo el estrés. ¿Por qué?
Pues porque, entre otras cosas, disminuye hormonas como el cortisol, directamente relacionado en el estrés. Aumenta mucho en casos de estrés. ¿Ok? Bien, hay un eje muy importante hormonal que se llama eje hipotálamo-hipofisario. Las siglas en inglés son HPA, hipotálamo pituitario adrenal. Bien, este eje regula el estrés, pero también regula las hormonas sexuales entre ellas. Es un eje de núcleos cerebrales que regulan órganos que segregan hormonas. Bien, pues la ashwagandha, con sus principios activos, disminuye la actividad de este eje. Por eso disminuye el estrés. Por eso regula las hormonas sexuales. Como veremos en el octavo beneficio, muy importante para aumentar la testosterona. Es muy importante la acción inhibitoria de este eje, porque disminuye el estrés, como digo, puede tratar la depresión, trata la ansiedad, mejora el sueño, regula las hormonas, aumenta el rendimiento físico, aumenta la fuerza muscular, tiene un montón de acciones muy beneficiosas y muy estudiadas. Cuarto beneficio, reduce la glucosa en sangre. Importante antidiabético. ¿Por qué? Hay 5 estudios concretamente en diabéticos que demuestran esto. Tiene una sustancia llamada WA, guitaferina A, que es un potente antidiabético. Disminuye la glucosa en sangre porque hace que esta glucosa pase a células, disminuyendo la glucosa en sangre. Importante como complemento para diabéticos. Quinto beneficio, antiinflamatorio. ¿Qué principio activo lo hace? También la guitaferina A. Es un potente antiinflamatorio, inhibe los mediadores inflamatorios, algunos mediadores inflamatorios. Reduce los niveles de proteínas inflamatorias que tenemos en el cuerpo. Por ejemplo, la proteína C reactiva es uno de las proteínas que se miden en la analítica para ver si hay algún tipo de inflamación. Pues bien, la ashwagandha, mediante la guitaferina A, inhibe esta proteína C reactiva. Hay estudios que demuestran la bajada de esta proteína C reactiva. Sexto beneficio, muy útil en determinado tipo de enfermedades como depresión y como esquizofrenia. Sobre esto hay múltiples estudios. Depresión y ansiedad, por ejemplo, hay un estudio que da una dosis muy altas. Estamos hablando de 1200 miligramos al día durante 12 semanas. Con este estudio se ha visto una mejora de los síntomas de la depresión y una disminución de la ansiedad. Pero es que hay otro estudio que estamos hablando de una dosis de 600 miligramos al día, en varias tomas, durante 60 días. Pues bien, en el grupo que tomaba ashwagandha se vio que mejoraron los síntomas depresivos, y estamos hablando en un 77%. En un 77%. Y en el grupo que no lo tomaba, estamos hablando de una mejora de un 5%. Es muy significativo. Los estudios demuestran claramente que actúa en la depresión y actúa en la ansiedad. Y luego hay múltiples estudios también sobre la acción de la ashwagandha en enfermedades como esquizofrenia. Disminuye claramente los síntomas y mejora a estos pacientes. Mejora también su estrés. Séptimo beneficio, mejora el sueño. Actúa directamente sobre el sueño, mejorando el sueño profundo, sueño reparador. Muy importante esta acción. Recuerdo, lo hemos dicho en algún vídeo, que los fármacos sedantes no son demasiado útiles porque en el ciclo del sueño no tocan la fase REM. Entonces no es un sueño reparador. Sin embargo, por ejemplo, la melatonina sí que mejora este sueño REM, este sueño reparador. Pues bien,
La ashwagandha también mejora este sueño reparador. Bien, los estudios lo demuestran. Por ejemplo, hay un estudio que se toman 600 miligramos al día de extracto de raíz de ashwagandha durante 12 semanas para demostrar que realmente mejora muchísimo este sueño profundo y reparador. Pero no solo mejora este sueño reparador, sino las personas que lo han tomado, que han participado en este estudio, comentan que por la mañana se sienten más activas y con menor ansiedad. O sea que el sueño es reparador, es un sueño profundo y que por la mañana nos sentimos más activos. Es una acción muy demostrada por los estudios y muy importante. Como veis, todos los estudios, en este que estamos hablando del sueño y en otras acciones de la ashwagandha, mínimo se dan unos 600 miligramos de extracto de raíz al día. Raíz y hojas se utilizan también. Y un mínimo de 8 semanas para que se vean efectos significativos. Bien, octavo beneficio. Ya hemos llegado a ello. Aumento de la testosterona y aumento de la fertilidad. Dos cosas muy importantes y demostradas. Ojo. Bien, hablamos de un estudio. Hombres entre 40 y 70 años. Tratamiento 8 semanas. Dosis, estamos hablando mínimo 600 miligramos al día en diferentes tomas. Bien, resultado, aumento de un 14,7% de la testosterona. ¿Por qué? ¿Por qué la ashwagandha aumenta esta testosterona? Bien, porque actúa en una hormona, una prehormona, la DHEA, dehidroepiandrosterona, concretamente la DHAS, que está sulfatada. Bueno, aumenta en un 18% la DHEA. Esta DHEA es la que aumenta la testosterona. O sea que la ashwagandha, los principios activos de la ashwagandha aumentan la DHEA en un 18%. Esta DHEA aumentada aumenta la testosterona y el valor total, el aumento total, estamos hablando de lo que hemos dicho antes, un 14,7% en aumento de la testosterona, bastante significativo y bastante importante. Pero no solo los estudios van al aumento de testosterona, no, sino también está estudiada la fertilidad en hombres. Estamos hablando de que hay varios estudios que demuestran que hay una mayor concentración del esperma, hay un mayor volumen del semen y hay una mayor movilidad de los espermatozoides. Entonces es un suplemento muy importante y a tener en cuenta y muy estudiado y muy demostrado y sobre todo seguro. Ahora vamos a hablar un poquito sobre efectos secundarios. Ahora vamos a ver que es una planta segura y además se conoce hace muchos años. No por esto podemos tomar las dosis que nos dé la gana, tenemos que controlar, pero es una planta segura. Bien, efectos secundarios. Lo que estoy diciendo, a las dosis recomendadas es una planta segura. Se conoce hace muchos años. De hecho, hay un estudio en ratones que será unos 1500 miligramos por kilo de peso. En esa concentración se está dando para demostrar que es una planta segura y no es tóxica. Bien, con esto no quiero decir que podemos tomar las dosis que nos den la gana, no. Siempre van a aparecer ciertos efectos secundarios en todo, pero si seguimos las recomendaciones de las dosis recomendadas, no va a pasar nada. De todas formas, ¿qué pasaría si excedemos las dosis? Pues aparecen sobre todo síntomas digestivos, dolor abdominal, diarrea, este tipo de síntomas digestivos. No conviene aumentar la dosis. Y otra cosa que os digo sobre el octavo beneficio, sobre el aumento de testosterona, no por el hecho de aumentar muchísimo la dosis, vamos a conseguir
aumentar más la testosterona. Conseguimos aumentar este 15%, que es bastante importante. Conseguimos aumentar esta movilidad de espermatozoides, que es bastante importante. Y conseguimos aumentar el rendimiento físico. Pero no en la medida que nosotros queramos. Tomamos un montón de dosis y vamos a aumentar más. No, hay unos límites. Por eso digo que hay que mantener unas dosis y no pasarnos de las dosis recomendadas. ¿Ok? Bien, por supuesto que tiene contraindicaciones. ¿Qué personas no deben de tomarlo? Por ejemplo, en embarazadas. Actúa hormonalmente, ya lo hemos visto. Puede ser perjudicial para el feto, o sea que en embarazadas no deben de tomarlo. Hemos dicho que actúa inhibiendo este eje hipotálamo-hipofisario. Actúa en un montón de hormonas y actúa en las hormonas tiroideas. Porque lo que hace la ashwagandha es aumentar estas hormonas tiroideas. Si tenemos un problema de tiroides, nos puede perjudicar, porque no tendremos la tiroides bien regulada. O sea que en estos pacientes no deben de tomarlo. Por supuesto, por el efecto sedante que tiene, no mezclar con alcohol o con otros ansiolíticos. No digo que no se pueda mezclar con algún otro ansiolítico, pero tiene que estar controlado por un médico. Se puede potenciar la acción sedante y podemos tener problemas en actividades diarias, en nuestro trabajo, al conducir. Así que, importante no mezclar con alcohol y con otros ansiolíticos. En diabéticos que estén tomando antidiabéticos orales tienen que tener un especial control si toman ashwagandha. Si toman este ginseng indio. ¿Por qué? Porque se pueden sumar efectos y la bajada de glucosa puede ser demasiado grande. Así que en este tipo de pacientes no digo que no se pueda tomar, pero debe estar controlado por un médico. Bien, conclusiones. La ashwagandha es un arbusto originario de la India, muy estudiado, con muchos estudios y se conoce hace muchos años. Es una planta segura, tiene muchos beneficios, aumenta la testosterona, aumenta la producción de espermatozoides y su movilidad, aumenta el rendimiento físico, mejora el sueño, es antiinflamatorio, disminuye el estrés y la ansiedad, trata la depresión, un montón de beneficios muy importantes en una planta muy segura. Porque como veis hay muchos estudios en múltiples beneficios que lo demuestran. Repetidamente, todos los estudios coinciden. Es una planta segura y los beneficios son muy importantes. No por eso debemos de exceder la dosis. Tenemos que mantener las dosis recomendadas. Y ojo a las contraindicaciones que hemos dicho, en embarazadas, en personas con problemas de tiroides, control en diabéticos. En este tipo de pacientes hay que tener especial cuidado y no hay que tomarlo, no mezclar con alcohol y con otros sedantes. Lo vamos a dejar aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, porque YouTube os mandará notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Me vais a ayudar bastante si compartís en vuestras redes sociales y vais a ayudar también a mucha gente. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.